voy a pedir si pueden abrir su Biblia en el libro de Romanos capítulo 5, verso 18 y 19, amén. Me puedes ir con un amén cuando ya lo tenga. Romanos 5, 18 y 19. Dice así para la honra y gloria de Dios: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Solamente hasta ahí, pero yo lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Amén. Dice: por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. 19. O sea que la desobediencia de uno lo hizo que muchos desobedecieran, pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. Amén. Solo hasta ahí. Le voy a pedir a nuestro hermano asistente de pastor que me lleve en oración. Amén. Aleluya, Señor. Inclinemos nuestro rostro, digámosle al Señor así: Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta tarde, en esta noche, Dios mío, en esta hora, Padre bendito, Señor. Abrimos nuestros oídos, Señor. Abrimos, Señor Santo, Dios mío, Jesucristo, nuestros ojos, Señor bendito. Pedimos, Padre, que tú, Señor, nos des, Padre, iluminación a nuestra mente, a nuestro corazón. Que hoy se cumpla tu palabra, Señor, en nuestras vidas, en nuestras mentes. Sigamos, Señor, cruzando, Dios mío, en este caminar para tu gloria y tu honra. Usa, Señor, a tu siervo, Dios mío, esta palabra, Señor, que hoy traes, no regrese, Señor, no retorne a ti vacía, Dios mío, sino que traiga, Señor, respuesta, traiga, Señor, Dios mío, ante ti, Señor, un fruto para bien. Así, Señor, creemos que en esta noche, Dios mío, recibimos, y Señor Jesucristo, Dios Santo, declaramos los ojos, declaramos las mentes, declaramos libertad en el nombre de Jesucristo, Señor, para tu palabra en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya al Señor. Amén, hermano y hermana. ¿Por qué no dice al que está a su lado destrucción o bendición? Y puede tomar su lugar de esa manera. Amén. A través de esta escritura que leemos, hermanos, el día de hoy vamos a mirar la diferencia entre dos hombres hechos a la imagen de Dios. Amén. Podemos venir tal vez del mismo Padre, pero podemos ser bien distintos para muchas cosas. Amén. Y eso es lo que vamos a mirar. Vamos a mirar la vida de Adán y el trasfondo de lo que Adán vino a hacer a este mundo. Amén. Sabemos que Adán fue el primogénito de la raza humana. Él fue el primer ser humano creado, hecho a la imagen de Dios, como lo dice Génesis 1:21. Amén. Y sabemos que de Adán salió Eva. Amén. Cuando Dios le dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, dice que de sus costillas sacó a la hembra. Amén. De ahí se formó y le dio compañera. Adán tenía muchos privilegios. Él tuvo el privilegio de nombrar todos los animales. Dios le dio poder sobre todas las criaturas vivientes, como lo dice en Génesis 1:28 al 30. Adán fue creado a la perfección, era un hombre perfecto. ¿Por qué? Porque había sido creado por la mano de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios tomó polvo de la tierra, hizo lodo, y dice que de ahí formó al hombre, y dice que sopló sobre de él aliento de vida, le dio espíritu. Es decir, que el primer hombre fue formado perfecto, no había en él ninguna falla. Amén. Tanto él como la mujer fueron puestos en el jardín del Edén, donde no les faltaba nada. Había de todo tipo de árbol para que comieran, de todo tipo de animal. Ellos podían haber tenido una vida eterna, larga. Pero dice la palabra de Dios, y esto es porque pensaba yo y meditaba, digo, Señor, si el hombre fue perfecto, ¿por qué cayó? Pero
Dios me ponía en mi corazón que el hombre fue creado perfecto, pero Dios, siendo un Dios bueno, un Dios que ha sido tan bueno y generoso con nosotros, que nos ha dado el libre albedrío de escoger. O sea que Él no nos creó nomás y nos dijo: tú eres como un tipo robot, de 8 a 5 trabajas y te vienes a tu casa, no puedes voltear para ningún lado, no puedes hacer otra cosa, no puedes tener malos pensamientos. No, sino que Dios nos dio ese libre albedrío, amén, que esa palabra lo que significa es tener una voluntad propia, amén, es de tener la potestad de obrar por reflexión o elección. Dice que también es la voluntad no gobernada por razón, sino que por el apetito, el antojo o capricho. O sea que lo que Dios nos está dando a entender es que Él le dijo al hombre: yo te he puesto todo sobre ti, pero solamente hay una condición, solamente hay una restricción que te voy a poner, Adán, y es que no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea que Adán podía hacer todo lo que él quisiera, siempre y cuando fuera obediente de guardar ese mandato de Dios. Pero miramos que Adán, aunque fue advertido acerca de lo que pasaría y de las consecuencias, porque Dios le dijo: ciertamente el día que de él comieres morirás. O sea que Adán estaba advertido acerca de lo que iba a suceder, pero aún así, con todo y la advertencia, Adán desobedeció. ¿Por qué? Porque la mujer fue tentada por la serpiente la engañó, y dice que la mujer le dio al hombre y el hombre comió. Y por esta razón ahora hubo una muerte, una consecuencia. Pero Dios le dice al hombre en Génesis 3 del 17 al 19, le dice: y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hubo una consecuencia por la desobediencia, y a causa de la desobediencia vino el pecado, y aparte del pecado vino la muerte. Una muerte que a lo mejor no fue física, pero fue una muerte espiritual. Fue una muerte donde se perdió la comunión entre Dios y el hombre. Y esto es lo que sucedió. Adán y Eva tenían un propósito delante de Dios. Cuando fueron creados, Él les dijo: multiplicar la tierra. Pero cuando Dios se los dijo, no había pecado en ellos. Quiere decir que las generaciones que hayan salido de ellos iban a salir sin pecado. Pero por cuanto ellos habían pecado, ahora ese pecado estaba en la vida de ellos. Y es como nosotros, como cuando usted se casa y cuando la mujer está encinta, está esperando bebé, nosotros empezamos a decir: ¿a quién se irá a parecer? ¿A la mamá o al papá? Y cuando nace el bebé, pues cuando lo sacan y lo agarran y dan una nalgada, pues ni se parece a nadie, se ven re feos los chiquillos luego. Y todos dicen: qué bonito se ven, ¿no? Ya después que los limpian, agarran forma, pero como pasan los días, usted va mirando el carácter o la personalidad de ese bebé que va a agarrar. Pero en realidad no es que se parezca más a uno que al otro, sino que dentro de su DNA, de todo lo que está formado ese bebé, está compuesto tanto del papá como de la mamá. Algo va a tener por parte de los dos. Amén. Y al nacer el bebé nace con eso. Usted empieza a mirar que el hijo o la hija crecen y tienen ciertas cualidades como el papá, y luego lo ve igualito que la mamá, igualito que el papá. ¿Por qué? Porque ya viene dentro de esa persona, está dentro de su cuerpo, dentro de su sangre. De la misma manera fue el pecado se traspasó a los hijos. Amén. Y miramos que la palabra de Dios dice que Adán y Eva tuvieron a 3 hijos, a Caín, a Abel y a Set. Y también habla y dice que junto con otros hijos e hijas, los cuales la Biblia no menciona sus nombres. Pero ahora miramos que Caín nació con ese pecado,
con el pecado que venía de la desobediencia de su padre, pero ahora ese pecado se multiplica, porque eso es lo que trae la consecuencia del pecado. Cuando hacemos algo malo, vamos de mal en peor, como dicen. En vez de mejorarlo, vamos empeorando. ¿Por qué? Porque eso es lo que trae, esas son las consecuencias del pecado. Ahora miramos que Caín le tiene envidia a su hermano cuando le llevan y le presentan la ofrenda delante de Dios. Ahora miramos que Jehová confronta al hermano, a Caín, porque lo miró que se molestó, por cuanto Dios le agradó la ofrenda de su hermano Abel. Amén. Y en Génesis 4, del 6 al 8, en la traducción actual, dice: entonces Dios preguntó a Caín: ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. ¿Por qué? Porque miramos que él se enojó tanto que él asesinó a su hermano. Ahora miramos que el pecado ya creció. Primero comenzó por la desobediencia, luego miramos que fue la envidia, pero ahora ya se convirtió en un asesino. Pero de ahí en adelante podemos mirar a través de la palabra que podemos aprender cómo es que el pecado va subiendo a tal manera que llega el día en que Dios dice que Él se arrepiente de haber creado al hombre. Amén. En Génesis 6, 5 y 6 dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová por haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Quiere decir que por el pecado de un hombre, por lo que un hombre comenzó, empezó a haber destrucción en la vida de los seres humanos, empezó a haber dolor, empezó a haber pecado, y el pecado empezó a aumentar, y a consecuencia del pecado, esa consecuencia fue la muerte, una muerte continua. Miramos que Dios quiso acomodarlo, quiso comenzar de nuevo cuando le pidió a Noé que construyera una arca, pero miramos que después de que se muere toda la gente ahogada, cuando baja el arca, cuando pone sacrificio Noé, miramos que el pecado seguía en la vida de sus hijos. ¿Por qué? Porque siguen pecando, sigue el mal, y todo ese mal continuó. Cuando leemos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, el mal siguió de continuo, no cambió, no se compuso, pero había una promesa de parte de Dios, que por el amor que Dios le tenía al ser humano, Él no iba a permitir que el ser humano se mantuviera caído sin esperanza, sin salvación, sino que el mismo día cuando Adán y Eva pecaron, Dios dejó un plan reservado. Ya voy a hablar inglés, ya voy por juntarme con los jóvenes. Iba a dejar un plan reservado para la humanidad, para que se volviera a restablecer la comunión con Dios, para que se volviera a abrir la esperanza, la salvación para la humanidad. Amén. Por eso en Génesis 3, 14 y 15 dice la palabra de Dios: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En la traducción actual dice un poco más claro, dice: entonces le dijo Dios a la serpiente: por esto que has hecho, maldita seas más que todo animal doméstico, más que todo animal salvaje, mientras tengas vida. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás del polvo de la tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Y escuche lo que dice: un hijo suyo te aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón. Amén. O sea que ahora, por cuanto el enemigo, el diablo, Satanás, el Señor lo reprenda, en forma de serpiente engañó a la mujer, y es por haber engañado a la mujer vino destrucción a todo ser humano. Ahora Dios mismo iba a usar a la misma mujer para traer un plan de salvación,
Lo que el enemigo hace para destrucción, hermano y hermana, el Señor lo convierte para bendición. Amén. Por eso la palabra de Dios dice ahora en Romanos 5:19, dice: o sea que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran, pero la obediencia de Jesús Dios declaró inocentes a muchos. Un solo hombre, hermano y hermana, hizo que toda la humanidad fuera condenada para muerte, sin esperanza alguna, pero por un solo hombre que vino a este mundo, que no fue cualquier hombre como usted y yo, que no fue hecho con el polvo de la tierra, sino que fue enviado del cielo, que no fue hecho por un hombre o por la parte que necesita la mujer del hombre para nacer, sino que fue producto del Espíritu Santo de Dios, que se formó en ese vientre. Ahora Él venía con otro propósito diferente. El primer Adán falló, él desobedeció, pero ahora nació al que le dicen el segundo Adán. Uno que no vino con planes terrenales, uno que ahora vino con planes celestiales. Lo que la tierra falló, Él dijo: en el cielo no va a ser igual, algo va a ser diferente. Y aquí escribí algo, dice: el postrer Adán o el segundo Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Así como Adán fue el primero de la raza humana, así también Cristo es el primero de aquellos que serán resucitados de entre los muertos para la vida eterna. Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Él es un espíritu vivificante que entró en una nueva forma de existencia. Él es la fuente de la vida espiritual que resultará en la resurrección de los creyentes. El nuevo cuerpo humano glorificado de Cristo ahora se adapta a su nueva vida espiritual glorificada, así como el cuerpo humano de Adán era adecuado para su vida natural. Cuando los creyentes resuciten, Dios les dará cuerpos transformados, eternos, aptos para la vida eterna. Amén. El primer Adán falló, hermano y hermana, pero nuestro Señor Jesucristo, Él no falló. Él vino con un plan, vino con un propósito, lo llevó a cabo, lo ejecutó, y por Él ahora tenemos esperanza. Amén. En 1 Corintios 15, por eso dice la palabra de Dios, y en esta ocasión usé mucho la traducción al lenguaje actual para entenderlo mejor. Amén. Dice la palabra, la Biblia dice que Dios hizo a Adán y que Adán fue el primer hombre con vida, pero Cristo, a quien podemos llamar el último Adán, es un espíritu que da vida, así que primero llegó a existir lo físico y luego lo espiritual. El primer hombre fue hecho del polvo de la tierra, el segundo hombre vino del cielo. Todos los que vivimos en esta tierra tenemos un cuerpo como el de Adán, que fue hecho de tierra. Todos los que viven en el cielo tienen un cuerpo como el de Cristo. Y así como nos parecemos al primer hombre que fue sacado de la tierra, así también nos parecemos a Cristo, que es del cielo. Amén. Pero en Romanos 5:15 dice: sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado. Los dos eran hombres, los dos fueron creados o nacidos de mujer. Bueno, uno fue creado de mujer, nacido de mujer, el otro fue hecho por Dios. Pero los dos fueron seres humanos. Los dos fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero hay una gran diferencia, porque uno pecó, pero el otro no pecó. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecar. Porque como miramos, Adán fue convencido por la mujer. Y si usted puso atención a lo que yo leía, y dice una palabra, él fue desobediente a Dios, pero dice que él obedeció a la mujer y tomó de aquel fruto. O sea, Dios le desobedeció, pero a la mujer sí le hizo caso. Amén. Pero ahora miramos que el Señor Jesucristo, antes de comenzar con su ministerio, Él también es tentado. Él también viene Satanás a tentarlo. Después de haber pasado en el libro de Lucas o en el libro de Mateo, usted lo puede encontrar en el capítulo 4, habla acerca de la tentación de Jesús. Amén. Y dice que Él ayunó y anduvo por el desierto. Y dice que tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre dice que entonces se le apareció el diablo y le dijo: si eres hijo de Dios, en el versículo 3, di esta piedra que se convierta en pan.
Pero Jesús le respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Amén. Y esa fue la primera parte con la que quiso tentar al Señor Jesús, porque sabía que estaba débil en el espíritu, a lo mejor en su carne, no comer por 40 días. Imagínense usted y yo, luego no duramos 4, 5, 6 horas. Ahora imagínense 40 días. Pero dice que él pudo contestar con la palabra de Dios. Amén, porque en ocasiones creemos que solamente lo de este mundo es lo que va a llenar nuestra alma, pero en realidad la palabra de Dios es la que nos da vida, es la que nos llena, es la que nos da esperanza. Amén. Pero luego después le dijo, dice, y lo llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo: el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Si usted recuerda, la mujer le dijo: Dios no quiere que comas de ese fruto, porque el día que comas vas a ser semejante a Dios, vas a poder tener lo mismo que Dios. Ahora viene y le dice al Señor Jesús: si tú postrado te pones delante de mí, yo te voy a entregar todo esto es para ti, es mío, yo te lo doy. Vino una tentación grande, pero el Señor Jesucristo le vuelve a contestar con la misma palabra de Dios. Amén, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén, ¿por qué? Porque él estaba lleno del poder del Espíritu de Dios. Él había ayunado, se había preparado. Él venía con un propósito, hermano y hermana, no venía con propósito de hacer riquezas en esta tierra. Él venía para obedecer lo que su padre le había encomendado, como lo dice en Juan 8. Dice que él y el Padre eran uno solo y la voluntad del Padre él venía a hacer. Que él no venía a hacer otra cosa. Él venía a arreglar lo que estaba descompuesto. La esperanza que no tenía la humanidad, ahora a través de Jesucristo se abrió esa puerta. Con el segundo Adán, hermano y hermana, hay esperanza. Pero esa esperanza, hermano y hermana, también conlleva algo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. En Efesios 1 y 2 dice que nosotros andábamos siguiendo la corriente de este mundo en otro tiempo, conforme al príncipe de las potestades del aire, que opera en los hijos de desobediencia. Amén, ¿por qué? Porque el pecado sigue. Cuando usted y yo no conocíamos al Señor Jesús, hacíamos lo que queríamos. No teníamos a alguien, y si alguien nos decía algo, a lo mejor no nos interesaba, no hacíamos caso. ¿Por qué? Porque no había algo sobre nosotros que nos corrigiera, alguien que nos dijera: eso está mal. Si sigues en ese camino, te vas a morir. Si sigues por ahí, vas a perder. Yo me acuerdo que antes de que conociera al Señor, yo pensé que era bien bueno yo. Casi me salía la corona. Pero no se ría, hermano, hermana, yo así me sentía. Pero cuando nuestro pastor nos llevó al primer estudio allá donde vivíamos, un apartamento aquí en Carson, y luego yo le dije: pero yo no ocupo eso, yo no ocupo salvación. Yo no sé si el pastor se acuerda. Y luego el pastor no me habló con sus labios, me habló con la palabra de Dios. Y luego me pidió que leyera la palabra de Dios en Gálatas 5, donde habla acerca del espíritu de la carne, y cómo todos los que practican todas estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y cuando empecé a leer, recuerdo que empecé a leer, dije: no, pues eso no lo hago, estoy bien, eso no lo hago. Y mentiras, no, sí miento mucho. Y robo, y Señor Santo, he robado mucho. Cuando acabé de leer ese verso, hermano y hermana, me sentí bien pequeño, porque fui confrontado con la palabra de Dios. Pero que si hacía yo algo al respecto, Dios me podía perdonar mis pecados. Dios me podía salvar de esa condenación para la cual yo iba caminando. Y al aceptar y al conocer ahora del Señor, ahora sé lo que puedo hacer o lo que debo hacer y lo que no debo de hacer. Y sé que si yo decido regresar a la vida de antes, yo sé que me estoy regresando a la manera pasada. Por eso, ¿y a dónde quiero llegar con esto, hermano y hermana? Porque
A través de esta predicación nos podemos dar cuenta que como seres humanos tenemos dos opciones, porque tenemos una voluntad propia. Podemos vivir como el Adán terrenal en la carne, o podemos vivir como el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu. Podemos vivir haciendo la voluntad y obedeciéndole a Dios a través de Jesucristo, o podemos vivir en desobediencia, agradándole a la carne y a los deseos de la carne que van a llevar a la condenación. Amén. Y no me quiero meter a lo del paga del pecado es muerte, porque nos van a hablar de eso. Pero usted y yo debemos de entender en dónde estamos el día de hoy. Si usted está todavía con su espíritu vivificado, viviendo en obediencia y agradándole a su Dios, entonces dése una palma usted solo. Pero si usted ha agarrado otra vez los rudimientos de este mundo y se ha regresado a la desobediencia, le dicen no hagas esto y usted lo hace, le dicen ven a la iglesia y no vienes, venga a los estudios, no quiero. Nos sale el capricho que leímos ahí. Hermano, no vaya por ahí porque se va a equivocar, yo hago lo que quiero, es mi vida. Y ahí es donde estamos bien mal, hermano y hermana, porque el día que nos bautizamos, su vida pasó a ser propiedad de Jesucristo. Su vida y mi vida ahora no nos pertenece, dice la palabra de Dios. Dice en Corintios que ahora su cuerpo es templo donde mora el Espíritu Santo de Dios. Y si este cuerpo ya no es suyo, entonces ¿por qué anda haciendo lo que usted quiere? Porque en ocasiones vivimos como Adán. No el hermano Adán, Dios lo bendiga, hermano. Estamos predicando de Adán de la Biblia. Estamos hablando de alguien que fue creado con un propósito. Amén, pero que desobedeció. Porque dice la palabra de Dios, esto es acerca de usted y de mí. Dice en Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque fuimos engendrados en carne, hermano y hermana. Pero ahora dice el versículo siguiente, sigue diciendo el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que ahora somos hijos de Dios. Amén. En 2 de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, está en Cristo. No se las creo, Señor, de verdad está en Cristo. Porque dice la palabra de Dios que si usted está en Cristo, usted es una nueva criatura. La versión del lenguaje actual dice usted es una nueva creación de Dios. Usted es algo diferente. Dice las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea que ahora ya somos y tenemos que caminar diferente, actuar diferente, vestir diferente. ¿Por qué? Porque ya no somos los mismos. Ya no vivimos en la carne, a lo mejor andamos en este mundo, pero dice la palabra de Dios que ya no somos de este mundo. Pero en ocasiones, híjole Señor, nos seguimos enredando con este mundo. Dice la palabra en Romanos 12, 2, no nos conforméis a este siglo. Y muchas veces estamos conformes, hermanos, en la manera que vivimos. Se nos olvida que ya somos personas con un espíritu que nos guía a toda verdad y toda justicia, a un espíritu que quiere que vivamos en santidad, a un espíritu que quiere que vivamos en bondad, en amor, en armonía, en bendición, en paz, en tranquilidad. Pero nos conformamos a lo de este siglo. Dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que seamos diferentes, hermano y hermana. Fíjese que yo ayer le comentaba a nuestro pastor, porque ahora le llamé por algo y luego le pregunté y le dije, pastor, esto que puse en mi predicación es lo que Dios le dio, porque yo no quiero dar algo que Dios no le dio a usted. Quiero estar en el mismo espíritu y yo le compartí algo de lo que iba a hablar. Me dijo, es eso, hermano. Y le dije, fíjese, pastor, que esto que estuve estudiando es lo mismo que yo les estuve enseñando ayer a los jóvenes. Porque ayer les dábamos un estudio a los jóvenes, ahora Dios ha estado usando a la hermana Jacqueline, nos hemos separado, hemos agarrado a los jóvenes de un lado, a las mujeres de otro, y creo que ponen más atención. Y damos el mismo estudio, no creo que damos diferentes. Pero yo ayer les decía a los jóvenes,
porque leímos la cita de Deuteronomio 6:5, yo sé que usted se la sabe, donde dice que debemos amar a Dios como queramos, cuando podamos. Entonces dice la palabra de Dios que debemos amar a Dios ¿con qué? Con todo, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y yo les cambié a los jóvenes y les hice una pregunta a ellos. Les dije, entonces, ¿cuánto nos ama Dios a nosotros? Con todo. Yo le dije, pero ¿cuánto aman ustedes a Dios? ¿Con cuánto le está dando? Y le fui preguntando a cada uno, hermano, del 1 al 100%, como cuánto le está dando usted al Señor. Unos fueron honestos, unos dijeron 60, otro no se quiso quedar atrás, dijo 61, y luego ya otro subió y dijo que 73, pero luego en la banca de atrás ya me bajaron, otro dijo 40, y luego el otro le copió y dijo que también 40, y luego el último dijo que 20, dije, santo Dios. Entonces yo les dije a los jóvenes para ponerlos a pensar, imagínense que el día de mañana, y ahora yo le hago esto a usted, hermano y hermana, imagínense que el día de mañana el porcentaje que usted le da a Dios es el aire que el día de mañana Dios le va a ofrecer para respirar. Que le diga, ¿sabes qué? Tú me das el 20, pues yo te doy el 20. Yo le pregunté al que le da el 20, hermano, ¿qué pasaría si eso le sucediera? Y dice, hermano, yo creo que estoy en coma. Y le digo, entonces somos malagradecidos con Dios. Porque Dios no se dio todo por nosotros. Él no escatimó nada. Aún estando en el monte, otra tentación como hombre, cuando dijo, Señor, si se puede, pasa esta copa de mí. Porque sintió y sabía lo que le iba a acontecer a ese cuerpo humano. Pero él dijo, pero si no, Padre, que se haga tu voluntad. Porque yo vine a obedecerte, Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano y hermana. Vivir en obediencia hacia el Señor. Porque el apóstol Pablo les escribe ahora a los Efesios a cómo se debe de vivir para Cristo. Y les recuerda, porque no eran gentiles a los que les predicaba. Les dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y él vuelve a decir, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Porque se nos olvida, hermano y hermana, de dónde nos sacó Dios. Se nos olvida que debemos de andar en el Espíritu. Dice el apóstol Pablo, ustedes comenzaron bien, comenzaron en el Espíritu, pero ahora están acabando en la carne. Y yo creo que no es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos los días alimentemos este Espíritu. Porque yo les comparto a los jóvenes, porque me he querido esmerar y esforzar en que ellos oren, en que aprendan a tener una relación con Dios. Yo créame que yo decía, yo creo que estos jóvenes me van a enseñar a orar. Pero no es por avergonzar a nuestros jóvenes, hermanos. Pero la primera vez que los puse a orar les dije 30 segundos a cada uno. Unos no pudieron hacer 5 segundos. Y ahorita ya la llevamos. Ya llevan 3 minutos, luego los dejo 3 minutos a cada uno. Y ya lo hacen casi la mayoría. Pero yo me puedo dar cuenta en la necesidad espiritual que hay dentro de la iglesia. Porque si no hay una comunión con Dios, como la comunión que se rompió con Adán, entonces estamos en el pecado. No hay una relación. Y a lo mejor se oye fuerte, pero es la verdad, es la palabra de Dios. Porque en ocasiones queremos milagros de Dios, queremos sanidades, queremos bendiciones, prosperidades. Pero solamente le damos a Dios a lo mejor el 1% de nuestra vida. Y lo demás es nuestro. Y yo sé y entiendo que ahora vivimos en un mundo que está tan revolucionario con el tiempo. La gente dice que no tiene tiempo para nada. Pero yo veo que para las cosas de Dios la gente definitivamente no quiere tener tiempo. Porque cuando yo me fijo, yo he invitado gente a la iglesia y no pueden, pero de repente no los veo luego.
No viniste, no, es que tuve que ir allá, me invitaron a este lado a un concierto, me invitaron a este tipo de deporte, me invitaron a esto. Y yo veo que la gente para todo tiene tiempo, pero para lo más importante, que es nuestra salvación, para invertir en el reino de Dios, para darle algo de regreso al Señor, porque no le podemos dar dinero, usted y yo no le podemos pagar a Dios con nada. Con lo único que le podemos pagar es con nuestra vida, y ni siquiera se la queremos dar. A lo mejor usted sí se la está dando, a lo mejor esta predicación era nomás para mí. Porque digo, Señor, nomás tengo en ocasiones 2 tardes libres para mí, pero a lo mejor Dios quiere que se las dé todas. Ayer vino un joven que invitó a uno de los jóvenes, y yo dije, santo Dios, este estudio fue para reflexionar a los jóvenes y para a lo mejor en cierta manera exhortarlos con amor. Y llevaron un invitado, dije, Señor, no puedo cambiar mi estudio, pero Dios me ayudó a acomodarlo para que este joven lo entendiera. Y cuando se iba este joven le dije, ¿cómo te sentiste? Le dije, ¿te gustó o has de haber dicho, no, esto no era ni para mí? Y me dijo, aquí voy a estar el otro martes. Dice, sí me gustó. Y yo le dije, yo me comprometo, hermano, tengo estudios los domingos, tengo estudios los martes. Y le dije, mira, si tú quieres más estudios acerca del bautismo, ¿por qué predicamos acerca del arrepentimiento? Dime y yo hago tiempo para darte estudios. Porque yo creo que para eso Dios nos llamó, hermano y hermana, para que nuestra vida la use Dios. Amén, porque imagínese, si no la usa, usted se va a ir a lo mejor al cielo. Pues yo quiero creer que nos vamos a ir al cielo, y se va a ir nuevo, no se desgastó para nada. Es como si compra 2 carros y uno lo usa toda la vida y el otro lado en el garage. A uno le sacó el provecho de lo que le metió, lo que pagó. Pero al que está en el garage, usted dice, no, es que un día va a valer mucho. Mi patrón una vez me dijo que su papá compró una camioneta de la Ford en los 70s, por esos años, nuevecita. Pero su papá era su primer camioneta nueva y no la quiso manejar, y no la manejó por 3 años. Por 3 años estuvo guardada. Y dijo que un día dijo, ok, ya me voy a animar porque ya casi la acabo de pagar. Dijo que cuando subió la camioneta para prenderla, empezó a tronar. Y usted sabe que en aquellos tiempos los motores, los carros eran diferentes que ahora. La llevó a donde la compró y le dijeron, es que no la usaste. Todas las juntas están mojadas, ya se le salió todo. No utilizaste nada, se echó a perder tu carro. Y le tuvieron que cambiar el motor a una troca nueva. Entonces, ahora imagínese nosotros, Dios le ha dado a usted una capacidad inmensa para servirle. Dios a usted le ha dado a la mejor gracia delante de la gente, le ha dado propósito, le ha dado dones. Y a lo mejor los tiene guardados. Pero Dios nos está recordando en esta noche que Él vino y murió por usted y por mí para que tuviera propósito nuestra vida, para que tuviéramos esperanza de ir al cielo, para que predicáramos su evangelio, para que otros se salvaran. Mire, ya me fui por otro lado, ya ni estoy leyendo lo que traje, ya ve. Yo le voy a decir algo. ¿Usted se acuerda cuando Dios le llamó? ¿Usted se acuerda si usted llegó por usted solo a la iglesia o alguien lo invitó? Alguien le dijo de Cristo. Alguien le estuvo pidiendo muchas veces, te invito a la iglesia. ¿Usted se acuerda de eso? Es porque alguien quiso hacer la voluntad y obedecer a Dios. Por alguien que obedeció a Dios, usted está donde está sentado. Por alguien que dio su tiempo. Nuestro pastor ha dado su testimonio muchas veces, que él cuando lo iban a evangelizar, pues lo hacía para hacerles burla y ahí tenerlos, ¿cómo decía pastor? Que se desvelaran, ¿verdad? Decía, si estos quieren hablarme, que le den toda la noche, y ahí los tenía. Pero mire, o sea que aunque hizo eso el pastor con una intención, Dios se la volteó. Y ahora Él es el que da todo el tiempo para la gente.
Amén, pero alguien le tuvo que hablar a nuestro pastor. Yo me acuerdo que a mí algo que me impactó, hermano y hermana, es que yo no sabía qué tan ocupado era la vida de nuestro pastor. Y cuando fuimos la primera vez a la iglesia, mi esposa y yo ni siquiera estábamos juntos. Pero cuando ya nos íbamos de donde hicieron la comida en una casa, salió nuestro pastor y nos dijo que si queríamos estudios bíblicos. Y yo le iba a decir que no, pues ni siquiera vivía con mi esposa. Llevábamos 2 días juntos apenas. Pero ella fue la que habló y le dijo, si usted nos da los estudios, dénoslos. Y el pastor dijo, yo voy y se los doy. Pero ya después de un tiempo que estuvimos en la iglesia y nos dimos cuenta qué tan ocupada era la vida de nuestro pastor, créame que yo lo aprecio y lo aprecio mucho, porque no importaba si estaba nevando, si hacía frío. Luego me hablaba y decía, voy un poco tarde porque salí tarde, porque él trabajaba tapizando. Y ahora a lo mejor muchos de nosotros ni siquiera apreciamos el ministerio de nuestro pastor. No nos damos cuenta todo el esfuerzo que él ha hecho por agradar, no a nosotros, a aquel que lo llamó. Porque ese es el esfuerzo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, hermanos. Esforzarnos por agradar a aquel que nos salvó, aquel que nos llamó, aquel que cuando estábamos en el piso dijo, vente para acá, yo te voy a sacar de ahí. Aquel que lo miró en necesidad dijo, vente mijo y mija, yo te voy a dar algo mejor. Aquel que cuando lo vio a punto de la muerte dijo, no, todavía no, tengo algo para ti. Aquel que cuando lo vio enfermo dijo, no, yo te voy a sanar y vas a ser un instrumento en mi mano. Y ese es el segundo Adán. Ese es el que vino y cambió lo primero. Porque como ya lo dije varias veces, no lo voy a repetir, el primero trajo destrucción, pero el segundo trajo bendición, trajo salvación, trajo esperanza, trajo redención. No, ese aplauso ni fue para el Señor, hermano y hermana. Entonces, si usted y yo vivimos en la carne, vamos a recibir destrucción. Si seguimos haciendo los deseos de nuestra carne, vamos a terminar mal. Pero si nosotros cambiamos y seguimos y copiamos a aquel que nos dejó ejemplo a seguir, aquel que no cayó en el pecado, aquel que fue tentado pero sin pecar, nuestras vidas van a ser bendecidas, nuestras vidas van a ser prosperadas. Miren, nosotros en ocasiones se ha predicado de la armadura de Dios y decimos que debemos de tener esa armadura en nuestra vida para poder resistir las acechanzas del diablo. Pero si ahorita usted pudiera decirme qué tanta armadura está sobre su cuerpo, ¿qué tanta armadura tiene? ¿Cómo está su espada? ¿Cómo está el conocimiento de la palabra de Dios en su vida? ¿Cómo está el escudo de la fe? ¿Cómo se está defendiendo? Porque eso es lo que yo le digo a los jóvenes. Si ustedes quieren cambiar y ser mejores para Dios, tiene que haber una comunión con el Señor, tiene que haber una relación con Dios, tiene que haber palabra en nuestra vida, tiene que haber alabanza en nuestro corazón, tiene que haber agradecimiento, no solamente un día a la semana, no solamente 2 días a la semana, sino que desde que abrimos los ojos decirle gracias Señor, porque me diste otra oportunidad, gracias porque tu misericordia se renovó. Señor, ayúdame a ser mejor para ti. Ayúdame a no equivocarme, a pecar, a no fallarte. Yo ayer escuchaba la oración de un joven, pero no lo quise interrumpir, pero dije, lo voy a platicar. Porque decía en inglés, dijo, Señor, sé que peco mucho y con este estudio me has ayudado a que tengo que ser mejor. Entonces, ayúdame a pecar más poquito. Ya no lo quise interrumpir, pero dije, luego lo voy a llamar, le voy a decir, no. Estás pidiendo mal. Es que dice, Señor, ayúdame a no pecar. No nomás a pecar poquito, ¿qué es eso? ¿Verdad? Entonces no, o sea, Dios no quiere. ¿Por qué? Porque cuando venga Dios en las nubes, dice que Él no quiere tener nada que ver con el pecado. Él no tiene nada que ver con la carne.
Por eso la palabra de Dios dice que cuando suene la trompeta, dice que vamos a ser levantados en el aire. Ni siquiera va a bajar a donde está la carne. Él va por el que está en el espíritu, por el que está guardándose para Él, por el que está viviendo para Él, por el que lo reconoce a Él. Amén. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies, hermano y hermana. Yo creo que al buen entendedor con pocas palabras. Amén. Pero yo creo que todos están viviendo en el Espíritu. Nadie dijo yo santo Dios. Señor, yo creo que todos están en el Espíritu. Yo creo que todos están buscando agradarte cada día. Voy a pedirle al hermano que ponga en Romanos 8. Vamos a leer del versículo 10 en adelante. Porque si Dios está en nuestra vida, hermano y hermana, debe de haber un fruto en nosotros. Y el fruto se debe de notar. Se debe de notar a lo lejos. Se debe de notar cuando alguien nos habla. Se debe de reflejar Cristo en nosotros. La palabra de Dios dice en Éxodo que cuando Moisés subió y estuvo allá arriba con el Señor en la presencia de Dios, dice que cuando Dios lo mandó que se bajara porque el pueblo estaba construyendo un becerro de oro, dice que el rostro de Moisés era tan brillante que lo tuvieron que cubrir con un velo. Yo creo que nosotros, hermano y hermana, si estamos viviendo en ese espíritu vivificado que se nos ha dado, se nos tiene que reflejar. Se nos tiene que reflejar cuando venimos a la iglesia, cuando tocan las alabanzas, cuando habla con un hermano, una hermana, cómo se comporta allá afuera en la calle, cómo vive fuera de la iglesia. Porque aquí podemos tener una máscara, podemos poner la máscara del cristiano y decir aquí soy bien santo, bien santa. Pero allá donde no me ven, allá me pongo pantalones, allá me pinto las uñas, allá hago un desastre con mi vida. Allá donde no me ven voy y me meto todavía a las cantinas. No creo que lo digo porque yo conozco su vida, no la conozco. Pero yo me acuerdo que cuando venimos al camino de Dios, que trabajaba solamente en el taller de acá de Carson, yo quise invitar a gente a la iglesia. Cada que iban hispanos al taller yo les decía, ¿conoces a Jesucristo? Yo te invito. Y me decían, ¿de qué religión eres? ¿A dónde vas? Digo, voy a una iglesia apostólica. Y ahí era donde se me acababa mi evangelización, hermano y hermana. Porque me decían, ¿vas a donde va fulano? Y decían el nombre y yo decía, santo Dios, ¿qué va a decir del hermano? Y decía, ese nomás juega al cristiano. Dice, los viernes nos juntamos allá en mi casa y chupamos chelas. Créame, hermano, que más dolor y tristeza me ardía en el corazón cuando les decía a la gente de qué asamblea venía yo, porque había mucho mal testimonio. ¿Cómo vamos a representar a Cristo si no vivimos como Cristo? ¿Cómo vamos a traer a alguien necesitado así como usted y yo estábamos si nuestra vida es un desastre allá afuera? ¿Cómo vamos a impactar la vida de un joven, de alguien que le ocupe al Señor, cuando nos vean y nos midan y nos digan, tú no vives lo que dices ser? Porque dice aquí, pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea que nuestra vida está en el Espíritu. Dice, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El verso 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también en vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pero ahí dice el versículo 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu
haces morir las obras de la carne, viviréis. Dios no quiere que vivamos como el primer Adán en desobediencia. Y es mucho para leer, hermano. Yo tengo muchas citas que leí del libro de los Romanos, porque dice que desde Adán hasta Moisés dice que no había ley. Y dice que la ley se hizo por causa del pecado, porque antes de la ley no le podían decir a la gente: estás haciendo mal. No había una regla, no había mandamientos, no había nada. Pero después dice que la ley se hizo para que se aumentara el pecado. Pero para que cuando se aumentara más el pecado, dice que iba a venir aquel que iba a hacer que sobreabundara la gracia, que cubriera todo aquel tipo de pecado. Porque a Dios le gusta dar a conocer al mundo que Él es Dios, que Él hace cosas grandes, que Él no se mueve en lo pequeño, Él se mueve en lo grande. Cuando Faraón dice que no dejaba ir a la gente, no era porque Faraón no quería, dice que era porque el Espíritu de Jehová no lo dejaba que dejara ir a la gente. No lo dejó ir con una plaga, ni con 2 plagas, ni con las 10 plagas, sino que hasta que trajo la muerte a los primogénitos, para que el pueblo se acordara y dijera que con mano fuerte Dios los sacó de la esclavitud. Y yo creo que de esa misma manera Dios nos ha sacado de una vida de pecado, porque nosotros podemos pensar y regresar atrás y decir: Señor, ¿por qué no me trajiste antes a la iglesia? ¿Por qué no me trajiste antes a tus caminos? Pero yo creo que Dios esperó el momento preciso para que algún día no dijéramos: pues es que me portaba casi bien, por eso me trajo a la iglesia. No, muchos de nosotros llegamos tirados al suelo, con hogares destrozados, con récords criminales, con vicios de drogas, con enfermedades mortales. Y Dios hizo un milagro grande en nuestras vidas, para que le reconozcamos no solamente un día, sino todos los días de nuestra vida. Por eso dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos en la carne. Dice el 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Le hago una pregunta a la iglesia: ¿estará usted siendo guiada por el Espíritu? Cuando Dios le dice a través de su Espíritu: no hagas esto, lo obedece. Cuando le dice: ¿por qué no me has buscado?, le hace caso. ¿O en qué nos estamos guiando, hermano y hermana? Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Ya no somos esclavos, hermano y hermana. Y el que se hace esclavo ahora es porque Él quiere. Porque dice la palabra de Dios: porque por su propia concupiscencia, ya se me olvidó el español. O sea que no es por Dios, es porque nosotros le damos cavidad y entrada al pecado. Porque el enemigo va a venir. La palabra de Dios dice, ahí donde leímos, que ya no terminé de leer en Lucas 4, 12 o 13, dice que después de que Satanás acabó con toda tentación, dice que se apartó por un tiempo. Porque así es el enemigo. Si usted ya venció el día de hoy, hermano y hermana, no afloje la retaguardia, no deje la oración, siga orando, porque el enemigo va a regresar otra vez a tentarle, va a regresar otra vez a provocarle. Porque a Jesús lo volvió a provocar cuando el Señor Jesucristo le declaró a sus discípulos y les dijo: tengo que ser crucificado, me van a llevar, tengo que pasar por esto. Dice que Pedro le dijo: nunca pase eso, Señor. Y le dijo: apártate de mí, Satanás. Pero no le estaba diciendo a Pedro, le está diciendo a quien Pedro estaba siendo usado. O sea que el enemigo nos va a seguir molestando toda la vida. Pero en ocasiones vivimos como si ni siquiera tenemos enemigo. Y yo le digo a los jóvenes: nosotros vivimos en un warfare, vivimos en un mundo de guerra. Pero en ocasiones, porque estamos en la carne, ni siquiera nos damos cuenta. Porque antes de que empecemos a pelear ya estamos en el suelo. Porque no tenemos las armas para protegernos. Porque estamos en la carne y en la carne no podemos hacer nada.
porque no somos nosotros, el que lo hace es el Espíritu de Dios en nosotros, el que pelea por nosotros, el que nos da la fuerza, el que nos da la fortaleza, el que nos levanta cuando nos caemos, el que nos da fuerza cuando nos dan algo del médico que no es positivo, el que cuando nos corren del trabajo podemos seguir saltando, el que aunque la familia esté mal seguimos alabando. No somos nosotros, hermano, es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Yo voy a abrir este altar, hermano y hermana, pero solamente voy a invitar a aquellos que sean honestos con Dios. Digan: Señor, es verdad, me he regresado al viejo hombre, estoy viviendo en la carne y no en el Espíritu. Te ofrezco un porcentaje de mi vida y lo demás hago lo que quiero. Pues escuche, yo estoy siendo al que sea honesto con Dios, porque en ocasiones no pasamos y dice: ¿y qué va a decir el de al lado? Usted no sabe si el de al lado está peor que usted. Yo creo que eso es lo menos que nos debe de interesar, hermano y hermana. Y lo que más nos debe de interesar es cómo nos ve Dios, cómo sabe Dios que está en nuestro corazón. Porque cada día de servicio es una oportunidad que Dios nos da para ponernos a cuentas con Él, porque nos sigue amando, nos sigue esperando, nos sigue hablando a través de esta palabra. Él ya hizo todo por usted. Ahora es tiempo de que usted haga algo por Él. Usted que antes hacía y ha dejado de hacerlo, vuélvalo a hacer. No hay mejor paga, hermano y hermana, que la que Dios nos va a dar algún día. Créalo. El cuerpo se cansa, todos nos cansamos, como predicaba nuestro hermano la semana pasada. En ocasiones venimos sudados, pero todos sudamos. Ya vamos creciendo y es cierto, antes digo el nombre del hermano, no. Me acuerdo que cuando estaba en la célula un hermano decía: hermano, decía, usted está joven, deje que pase los 50, dice. Cuando se para uno, si no le duele la pata, le duele la mano, y si no es la mano, le duele la nuca y le duele todo. Y créame que sí, hermano y hermana. Todavía no llego a los 50, voy a los 47, pero créame que en ocasiones digo: oiga, Señor, ¿por qué me duele acá? Y luego lo reprendo, digo: Señor, no, yo soy sano, pero como que algo me dice: no es de que estás enfermo, es que el cuerpo ya está desgastando. Y luego imagínense, yo todos los días que me meto dentro de los carros, ando hincado, ando agachado, ando en rodillas. Esta rodilla luego me truena. Cuando ando en las escaleras, luego se me calienta. Pero digo: Señor, tú manténmela para que me aguante hasta que me llames, o pónmele una nueva como a mi pastor. Pero de todas maneras ahí sigo. Y no porque me duela algo digo: ahora no voy a la iglesia. No porque esté cansado o a veces del trabajo me vengo a la iglesia. No, el otro día vine y en ropa, hermano y hermana, y a lo mejor usted me puede ver y me puede juzgar, a decir el ministro en ropa. Pues usted no sabe de dónde vengo, vengo a trabajar. Y yo prefiero venir a la iglesia que irme a mi casa y decir: estoy cansado, ahora no voy. Prefiero venir en mi ropa honradamente de trabajo y Dios sabe de dónde vengo, que haber salido un poquito más temprano y decir: ay, ya me dio hueva, me quedo en mi casa. Porque Dios ve el corazón. Por eso yo le digo, este llamamiento es para aquel que quiera ser honesto con Dios. Si usted sabe que no le está dando todo a Dios, yo lo invito a que pase. Si usted le ha dado todo a Dios, entonces pase a agradecerle al Señor, porque le da la fuerza para darle todo. Y si no, pues oramos y nos despedimos. Pero yo creo que debe de haber alguien que sea honesto y sincero con Dios. Y hable con el Señor. Y dígale: gracias, Señor, porque viniste. Porque no nos quedamos en una condición pecaminosa caída. Porque viniste y nos diste esperanza. Dejaste tu trono santo y tomaste un cuerpo para venir a darnos salvación, Señor. Gracias por lo que nos has dado. Gracias porque tú fuiste alguien que no solamente fue de este mundo, sino que vino del cielo. Y ahora nos ha dado entrada al cielo.